Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos los seguidores de nuestras redes sociales, de cada una de nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y que nos siguen a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Jorge, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que siguen este segmento Caminando con Jesús. La plática de esta tarde la titulé Tu milagro está cerca. Y no sé cuál sea tu situación en este momento que estás siguiendo este video o en el momento en que tú veas este video, pero hay veces que tenemos problemas en esta vida, adversidades, obstáculos en el camino. Y podemos pensar que todos esos grandes milagros que Jesucristo hace y que los leemos en los evangelios, pues no son aplicables a nosotros por estar en un tiempo difícil, porque a veces no es fácil mantener la fe, o simplemente por pensar que pues Jesús hacía los milagros que dicen los evangelios, pero que no sea algo vigente hoy para nosotros. Y precisamente de eso te quiero hablar. Le he titulado Tu milagro está cerca porque estoy seguro que independientemente de el problema, la necesidad, el sueño, el anhelo que tú tengas, Jesús sigue haciendo milagros. Y si tienes algo imposible que tenga que suceder en tu vida, pues quiero decirte que Jesús lo puede hacer. Jesús puede hacer milagros, puede hacer cosas sobrenaturales y lo que nos parece a nosotros imposible, Él lo hace posible. Así es que si leemos los evangelios, pues vemos a Jesucristo una y otra vez haciendo milagros de sanidad, haciendo cosas sobrenaturales que aún rompen las leyes de la naturaleza que gobiernan este mundo. Y podemos ver ese poder de Jesús que estuvo enfocado a suplir las necesidades de las personas que se acercaban a Él. Y si nosotros estudiamos o podemos ver en la Biblia las características de las personas que buscaban a Jesús, pues creo que podemos aprender algo que nos anime hoy, en esta tarde, para seguir confiando en Jesús y para seguir creyendo que todo aquello que es bueno para nuestra vida y que lo queremos y que lo necesitamos puede suceder porque Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando caminamos con Jesús, pues en realidad vamos dando pasos firmes. Si nosotros vemos lo que el libro de Hebreos habla de Moisés, Hebreos capítulo 11 y versículo 27, hay un versículo donde dice, Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios que es invisible. O sea, actuó como si estuviera viendo al invisible. ¿Cómo es que pudo hacer eso Moisés? Pues lo pudo hacer creyendo, lo pudo hacer con fe, porque simplemente eso es lo que necesitamos, creerle a Dios, tener fe en que Él puede hacer cualquier cosa que nosotros necesitemos y desde luego que sea algo que lo honre y que sea bueno para nuestra vida. Así es que ante esa misión que tenía Moisés, una misión grandísima, una misión titánica de liberar de la esclavitud a los israelitas del imperio que era Egipto, llevarlos por el desierto, en un lugar árido, sin recursos, y llevar al pueblo, conquistar la tierra prometida, convertirlos en una gran nación. Y así es que pues Moisés pudo hacer todo eso porque tuvo fe en Dios, creyó que Dios iba a hacer lo imposible para cumplir su promesa. Lo imposible, pues para nosotros como personas, como humanos, que es algo que no está a nuestro alcance, pero para Dios sí. Así es que tú ten fe, todo aquello que necesites que suceda en tu vida, por imposible que parezca, yo quiero decirte en esta tarde, tu milagro está cerca. Yo no sé si es un problema de salud, si es un familiar
tuyo que está grave, si tiene que suceder algo en tu economía de manera urgente y rápida para salir adelante de los problemas que tienes, de los compromisos económicos que tienes. Si sientes que ha pasado mucho tiempo y no se ha cumplido ese anhelo de tu corazón, ese sueño, pues recuerda lo que dice la palabra, que Dios es el que cumple los anhelos del corazón y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Así es que permanece confiado, permanece fiel, porque tu milagro está cerca. Si nosotros leemos el Evangelio de Lucas en el capítulo 37, pues hay una historia que es conocida acerca de 10 leprosos. 10 leprosos que al entrar Jesús en esa aldea, en Samaria, en la región de Galilea, pues los 10 leprosos se enteraron de que venía Jesús y no habla más de la vida que vivían esos 10 leprosos, pero sí sabemos por otras fuentes, pues la calidad de vida que tenían los leprosos, la gente que estaba este, que tenía lepra, porque pues vivía aparte, no podía vivir en la ciudad donde estaban las personas sanas, estaba marginado en las periferias de la ciudad, no se les permitía acercarse, si tenían que trasladarse o iban a caminar de un lugar a otro, cada leproso debería de anunciar su andar, su movilidad con una campana para que todo el mundo se diera cuenta que iba a pasar un leproso y se apartaran de él. O sea que estas personas realmente vivían marginadas, pues sin un trabajo en una sociedad normal y no podemos saber cuántas penurias vivían ellos, pero sí las podemos, no podemos sentirlo en carne propia tal vez, pero sí las podemos imaginar. Así es que estos 10 hombres que tenían lepra supieron de Jesús. No sabemos cuánto tiempo padecieron eso, no sabemos todo lo que sufrieron, pero mantenían su esperanza en Jesús y oyeron hablar de él. Y cuando Jesús pasó por ahí, no dudaron en creer en él y en buscarlo. Dice la narración que le gritaron, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Cuando Jesús los vio, les dijo, vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y pues sabemos que Jesús actuaba de diferentes maneras. Tal vez nosotros hoy en nuestra comunidad cristiana esperamos una oración poderosa de sanidad y en el nombre de Jesús yo declaro sanidad en ti. No, aquí vemos a Jesús simplemente que ni siquiera hizo referencia a estas personas, a su condición de enfermedad, sino dijo simplemente vayan al templo, que los vean los sacerdotes y que los examinen y vean si ya están sanos. Y la narración nos dice que mientras estos 10 hombres iban a ver al sacerdote, pues quedaron limpios, la lepra desapareció de su piel, quedaron sanos y pues fue una gran fiesta, todos se alegraron. Eh, Uno de ellos solamente fue el que regresó a Jesús y le dio las gracias y le reconoció como Dios, se arrodilló ante él. Y este hombre, pues además de este leproso, agradecido, pues sabemos que fue el único que recibió la sanidad física, pero también la vida eterna, porque entendió que fue Jesús quien hizo algo sobrenatural para bendecir su vida, para restaurar en él lo que hacía falta en su salud. Así es que si en algún momento te sientes desanimado, aunque eres un creyente, aunque Jesús es el Señor de tu vida, si las cosas que quieres que sucedan no suceden y eso te desanima un poco, pues no te desanimes, no abandones tu fe en Dios. Pensemos en estos 10 leprosos y la forma tan horrible como vivían y cómo pudieron mantenerse en esa fe esperando una oportunidad para que pasara Jesús y pedirle que lo sanara. Nosotros ahora somos privilegiados, Jesús ya vino, Jesús venció a la muerte, Jesús en la cruz, por sus llagas, nosotros hemos sido curados y tenemos mucha más ventaja
las personas que vivimos en este tiempo, porque Jesús ya vino y ya venció a la muerte y nos ha dejado muchas enseñanzas. Así es que nunca abandones tu fe en Dios, de que aquello que necesitas, aunque parezca imposible, si tú confías en Dios, es algo que le glorifica, es algo que bendice tu vida y la de los tuyos, pues Dios te lo va a dar. Es vital mantener la fe en Dios, sobre todo en los tiempos adversos, en las dificultades, porque pues es el momento en que más necesitamos afirmarnos en la fe. Sí sabemos que desafortunadamente los momentos de crisis nos empujan, no nos hacen que nos acerquemos más a Dios cuando deberíamos de hacerlo todo el tiempo, pero pues Dios no se molesta por eso. Siempre que recurrimos a Él, tiene el buen corazón y la disposición para escucharnos y para responder a nuestras oraciones. Así es que podemos ver este pasaje con más detalle, cómo es que estos leprosos esperaron a Jesús, cómo es que eh, fueron limpiados, lo podemos ver con nuestro más detalle, pero lo que resaltaría pues es la gratitud, que nunca la perdamos, ni la fe ni la gratitud, porque cuando eso sucede en tu vida, podemos tener la certeza de que fue Dios quien lo hizo. Y Dios se agrada mucho con las personas agradecidas. Así es que este samaritano, este leproso que fue sanado y que era, ni siquiera era judío, era samaritano, pues nos pone el ejemplo, ¿verdad? De la persistencia, de la perseverancia, de no perder la fe, porque ni siquiera era judío, pero tenía fe en Jesús. Nos pone muchos ejemplos para que hoy los podamos aplicar nosotros en nuestra relación con Dios. Dios, pues es el creador de todo, hace cosas sobrenaturales, Él es todopoderoso y nos ama. Así es que son cosas que traen confianza a nuestra vida y por eso podemos creer lo que es imposible, creer lo que la lógica humana dice que no es posible, lo que nos pueden tachar de eh, personas que no estamos bien en nuestras facultades mentales por creer cosas así, pero conocemos a un Dios que creó todo lo que existe y que tiene un poder sobrenatural para hacer lo que se necesite. Así es que Dios sabe muy bien nuestras necesidades, aunque la sepa, también está muy dispuesto a escuchar nuestras oraciones, pero Él no puede hacer por nosotros que nos mantengamos en nuestra fe. Eso nos corresponde a nosotros, mantenernos con la fe que es necesaria para que Él actúe en nosotros y podamos ver esos milagros que sigue haciendo hoy también. No dejemos que esas preocupaciones, esos problemas tan fuertes que nos llegan, pues nos agoten, nos hagan perder la esperanza, cambien nuestra fe que tenemos en Dios, sino siempre recordemos su bondad, su soberanía y que Él sabe muy bien lo que pasa. Así es que la confianza en Dios es vital. ¿Y por qué a veces las personas desfallecen? Pues no vamos a juzgar a nadie porque para empezar somos humanos, imperfectos, y cuando somos rebasados en nuestras capacidades, pues también hay en nosotros esa inseguridad, esa falta de fe, y cuando el camino es difícil, puede suceder eso, ¿verdad? Que dudemos o que algunos hasta pierdan la fe, pero el camino es difícil. Sin embargo, si caminamos con Jesús, las cosas van a ser mejores. Hay otro pasaje que también quiero hacer referencia hoy en este tema de tu milagro está cerca. Y pues podemos ver a los discípulos de Jesús cuando pues estaban desanimados y toda la noche habían intentado pescar y no habían tenido suerte. Imagínense ustedes en la profesión, el oficio que desempeñan, de estar perseverando en su trabajo
y al final no obtener frutos o no obtener un pago, cosa que necesitan para pues, su sustento y el de su familia, pues es algo que desanima estar trabajando y estar haciendo todo el mejor esfuerzo y no obtenerlo. Así es que este pasaje está en Lucas capítulo 5 y nos habla de los discípulos de Jesús que toda la noche estuvieron ahí, estaban desvelados, agotados y sin nada en las manos. De hecho, estaban arreglando sus redes, ya las estaban recogiendo y lavando después de una noche infructuosa de pesca. Y pues la realidad es que esa situación de esos pescadores muchas veces nos puede recordar nuestra propia vida, ¿verdad? Cuando nos sucede algo así que nos frustra, cuando enfrentamos tiempos complicados, obstáculos que no podemos superar con nuestras propias fuerzas, frustración, enojo, etcétera. Y cómo podemos identificarnos con estos discípulos, pero entonces llega Jesús, ellos entienden, escuchan a Jesús después de haber hecho esfuerzos toda la noche y Jesús les dice, a ver, súbanse a la barca otra vez y avienten las redes. Y ni siquiera se habían metido con profundidad al mar a una zona de pesca, sino que lo hicieron pues en aguas muy cerca de la orilla, en aguas someras, y la pesca fue abundante. Así es que una de las claves para obtener ese milagro, pues es no soltarnos de la mano de Jesús, caminar con Jesús. Es fundamental hacerlo así. Y si nosotros vemos el libro de Reyes, pues podemos ver la diferencia de aquellos reyes que caminaron obedeciéndole a Dios y aquellos reyes que al sentirse poderosos o al ser necios en sus propios deseos, pues no tomaron en cuenta a Dios. Pero tú y yo debemos de saber que tomados de la mano de Jesús, caminando con Dios, pues nos garantiza el que Él actúe en nuestra vida. De hecho, deberíamos de acostumbrarnos a recibir eso de Dios, sus obras sobrenaturales, porque pues eso es lo que Dios quiere, tener esa relación con nosotros, y no es un Jesús que ya hizo milagros antes en su ministerio cuando estuvo en la tierra y un Jesús que ya no está aquí y no suceden milagros, no, la fe es la que se necesita. Así es que si caminamos con Jesús, pues vamos a tomar las mejores decisiones y las mejores decisiones nos van a llevar a obtener mejores resultados o cumplir con aquellos objetivos que nos hemos fijado. Y ese testimonio es el que nos dan los hombres de la Biblia y mujeres que siempre le obedecieron a Dios. Por ejemplo, hablando de Moisés, que hablé al inicio de esta plática, en Éxodo 33:15, Moisés está en el entendimiento total de que si no es Dios el que va con él, él no va a poder hacer esa obra, ese llamado, esa misión titánica que Dios le había dado de traer por el desierto al pueblo de Israel. Y declara en este versículo Moisés de Éxodo 33:15 una frase que pues es bueno que la recordemos y que quede en nuestro corazón. Y Moisés dice a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor no nos saques de aquí. Y debemos de aprender de Moisés, ¿verdad? Para aplicarlo en nuestra propia vida y decirle a Jesús, si tú no vas conmigo, si tú no estás a mi lado, yo la verdad mejor ni le entro a este proyecto, a este plan, porque no voy a llegar a un buen lugar. Como Moisés dijo, si no vienes, mejor ni nos saques de la esclavitud, déjanos como estamos, pero si tú vienes con nosotros, voy hasta donde tú me lleves, ¿no? Prácticamente estoy parafraseando la idea de lo que expresa Moisés de su dependencia de Dios. Así es que este ejemplo de los discípulos, donde pues después de estar tan desanimados, le obedecen a Jesús en algo ilógico, porque ellos pudieron pensar, pues Jesús, ¿qué va a saber de pesca si nosotros somos pescadores desde siempre? Y si no pescamos en toda la noche, pues ahorita que ya amaneció
que estamos muy cerca de la orilla, pues aquí no hay peces. Cuando nosotros pensamos con nuestras propias capacidades, con el acervo de conocimiento que tenemos, con nuestra propia lógica, pues entonces la fe no tiene lugar, porque precisamente la fe en Dios se trata de no limitar a lo que nosotros pensaríamos que puede pasar, sino más bien creer que Dios puede hacer lo imposible. Lo imposible para bendecir nuestra vida, como lo vemos siempre en las actuaciones de Jesús. Él hizo milagros siempre para bendecir a las personas, para que las personas pudieran entender quién era Dios, los que entendían ese lenguaje de los milagros, y para los que tenían una necesidad, que tenía que suceder algo sobrenatural para que ellos pudieran tener una vida plena. Así es que hoy nosotros sabemos que Jesús puede hacer eso en nuestra vida. Muchas veces, ya sea que nosotros nos busquemos problemas o que la vida nos lleve a situaciones muy difíciles, pues sabemos que Él lo puede hacer. Así es que puede ser que en esta tarde estés pensando en algún familiar, tal vez, que está enfermo, que está en prisión, en alguna deuda impagable, en una necesidad de empleo. Puede ser que tengas el anhelo de tener tu esposo o tu esposa para formar un matrimonio, una familia. Sin importar qué sea, yo quiero reafirmarte el título de esta plática. Si crees en Jesús, tu milagro está cerca. No desesperes, estás muy cerca de Él si tú reflexionas y crees lo que Él nos enseña en su palabra. Así es que creámosle a Dios y tenemos su respaldo seguro. Esos momentos difíciles de nuestra vida son los momentos más adecuados para que nosotros experimentemos la bondad de Dios y su poder sobrenatural. Cuando hemos fracasado, Dios no se avergüenza de nosotros. Más bien cuando hemos fracasado, Él muestra su gloria y se presenta en nuestra vida para cambiar todas las cosas. Y cuando ya no había esperanza, con Dios todo renace de una forma increíble. Así es que si has sentido que tus recursos, tus capacidades ya no dan más, que ya ni aunque trabajes todos los días de tu vida vas a poder juntar los recursos que tú necesitas para cumplir tu sueño, no te preocupes, tu milagro está cerca. No, a veces el milagro que Dios hace en nuestra vida no es como lo estamos pensando, de una forma directa, si necesito dinero, me va a llegar mucho dinero. No, Dios a veces actúa de la forma que ni imaginamos, pero al final Él cumple los anhelos de nuestro corazón. Así es que vemos que estos discípulos de Jesús pues tuvieron esa frustración, esa mala experiencia de pesca, pero al final obedecieron y fueron recompensados porque aunque estaban desanimados, decidieron creerle a Jesús. Obedezcamos a Jesús y veremos milagros en nuestra vida, veremos cosas sobrenaturales, así como estos discípulos que habiéndole hecho caso a Jesús, dice que lanzaron la red y recogieron una gran cantidad de peces, tanto que las redes se rompían. Lo que nunca les había sucedido, les sucedió ahora, simplemente porque le creyeron a Jesús, simplemente porque entendieron que aunque estaban desanimados, ahí estaba Jesús para bendecir su vida. Así es que todas las cosas que Dios hace en nuestra vida, desde el punto de vista natural, son imposibles. No intentemos tener una relación con Dios razonándola de una forma lógica, como creemos que las cosas deban de suceder, porque la verdad es que Dios hace cosas sobrenaturales y eso es lo que nosotros deberíamos de saber y estar esperando y recibirlo aún más en nuestra vida, ¿verdad? Así es que la Biblia pues nos habla de ese gran poder sobrenatural
que no solo mostró Jesús en su ministerio terrenal, sino que lo muestra Dios a través de toda la Biblia con intervenciones sobrenaturales. Así es que Dios siempre ha pensado desde el principio en bendecir a sus hijos, los hombres, el hombre y la mujer y la humanidad que Él creó. Siempre ha pensado en bendecirlo. Así es que, pues, es necesario recordarlo, es necesario caminar con Él, es necesario desearlo y también, pues, es deseable vivir ello, ver ese resultado, ese respaldo del Señor, crear ese ambiente espiritual de milagros en nuestra vida y milagros en la vida de la gente que necesita. Cuando nosotros oramos por una necesidad que tiene otra persona, algo que parece imposible que tenga que suceder, pues recordemos esto, que las bendiciones de Dios están ahí para derramarse con mucha fluidez, que su poder está dispuesto a ser derramado cuando hay fe en nosotros para nuestras propias necesidades o para bendecir a otros con nuestra oración. Así es que persevera, mantente firme, no te desanimes. Lo que más deseo es que en los siguientes días posteriores a esta plática, pues tú puedas experimentar esto con Dios y si es tu caso, que lo necesitas y lo anhelas y lo estás esperando, yo lo que más deseo es que Dios se manifieste así a tu vida en los siguientes días y puedas confirmar tú mismo quién es Dios, cuál es su poder sobrenatural y cómo es su bondad para con nosotros. Pues muchas gracias por estar aquí en la plática de hoy. Yo espero que este tema te acompañe en los siguientes días, que Dios lo use para confirmar algo que necesitas. Si es una palabra que tú ya sabías, recordemos que la palabra de Dios no regresa vacía y siempre cumple el propósito para el que la ha enviado y yo estoy seguro que hay un propósito en lo que hemos platicado en esta tarde. Muchas gracias por seguirnos Caminando con Jesús todos los martes a las 4:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, o 5:30 de la tarde, hora de Colombia. Busco en ti Radio Online. Gracias por seguirnos. Hasta luego.